¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista del domingo en su canal Matao te Rapa Nui. Esta vez estamos con Meraji Olivera. ¿Cómo estás, Meraji? Yorana. Para hablar del nuevo Plan Municipal de Cultura. Primero, para que la gente entienda y yo también pueda entender qué es el Plan Municipal de Cultura. Bueno, el Plan Municipal de Cultura, como lo he estado transmitiendo todo este tiempo en los distintos medios de comunicación que tenemos disponible como MUNI, es un instrumento, es nuestra carta de navegación, nuestra directriz para saber cómo nos movemos cada 4 años en el ámbito, cómo nos organizamos en el ámbito cultural, cómo actuamos bajo las necesidades que son expresadas directamente de la comunidad. Ya, este es un plan y este plan se elabora dentro del municipio porque van a hacer un llamado masivo desde este lunes 12 de mayo en el Marae Jangapico. ¿Cuál es la instancia que se va a generar este día ahí en el Marae? ¿Por qué están llamando a la gente que participe? Sí, bueno, de más o menos hace como un poquito más de un mes hemos estado haciendo un llamado a la comunidad a participar de la elaboración de este Plan Municipal de Cultura, porque para construir cualquier plan es súper importante tener el insumo que es la necesidad de la comunidad. Entonces, obviamente, necesitamos como generar un proceso que es con ellos. Sabemos que tenemos un área cultural súper diversa dentro de nuestra comunidad. Entonces, necesitamos que esa se vea, necesitamos darle una voz y que esa se vea representada en el futuro instrumento que tengamos de guía para nosotros poder trabajar como municipio bajo esas necesidades que pide la gente. Se va a conversar durante toda la semana del tema de este plan municipal. Hay varias temáticas, por ejemplo, para que la gente pueda entender. Vamos a partir por el tema patrimonio. ¿De qué temas se van a conversar ahí y por qué es importante que la gente vaya a hablar de esos temas también? Sí, bueno, tenemos una jornada inaugural que es el día 12, el lunes 12 de mayo. Y ya el día martes empezamos como bajo el área de patrimonio, y bajo esa área de patrimonio tenemos conformadas varias mesas. Dentro de esas algunas son Rapa Nui, tenemos tradición oral, gastronomía y bueno, varias otras disciplinas. La idea es que la gente se pueda dividir según su área de interés y ahí bueno, se va a hacer una dinámica donde van a poder expresar finalmente las necesidades y eso quedar plasmado para, como digo todo el tiempo, construir este futuro material. Pues la idea es que igual, teniendo en cuenta lo que se ha trabajado hasta ahora, se pueda también identificar bien cuáles son las falencias, las cosas como que nosotros no estamos viendo, no hemos ido abarcando y la gente pueda expresar una priorización de temáticas para que justamente sea el trabajo que se lleve a cabo durante los próximos 4 años. Tenemos varias áreas, son patrimonio, creación, medios de comunicación, turismo, recreación, educación, presentaciones artísticas. También hay un tema exclusivo con la Tapati. ¿Es necesario que cada día vaya una persona que sepa mucho de esa área o puede ir cualquier persona a la comunidad? No, o sea, nos interesa que toda la comunidad participe. Ahí estamos, o sea, hay gente que quizás no está involucrada en el área cultural, no son cultores, artistas, pero sí está identificando una necesidad y quiere expresarla, puede participar. La idea es que igual sea representativo este material. También nos interesa que justamente la gente que participa, es protagonista y desarrolla también ciertas áreas, vaya. Entonces también por eso se están haciendo invitaciones dirigidas a ciertas personas, pero eso no es excluyente de que cualquier persona de la comunidad pueda participar. Este es un nuevo plan, ya se había hecho anteriormente un plan también. Sí, bueno, en un plan anterior que podría decir, lo trabajamos de la mano con la corporación. Ahí hicimos mesas de trabajo también, tuvimos una muy buena participación de los cultores, artistas, más específicamente, no como gente común de la comunidad o también otra cosa que se ha hablado, que se ha dado en la discusión dentro de la mesa técnica, es el también poder
incluir a la otra gente que ahora es parte de la comunidad que conforma nuestro tejido social. O sea, tenemos gente que también, bueno, gente continental obviamente, que lleva mucho tiempo, gente que no lleva tanto tiempo, pero también tenemos otra gente de otras culturas y es importante también, ya que es un plan municipal de cultura, tener también plasmadas esas necesidades de esta otra gente que ahora también es parte de la comunidad. O sea, este debería ser como un plan 2.0, como más abierto. Sí, es un llamado, por eso también no solamente como de repente hay un sesgo ahí que se cree que porque, pucha, yo soy cultor, yo soy artista, puedo opinar, y en verdad no es así, cualquier persona puede opinar, y también la gente que se está integrando en la comunidad tiene algo que aportar, y ellos también pueden hacerlo participando de esta jornada. Ya, para que la gente también entienda, ¿a qué se va a ver qué va a ver cuando llegue hasta Almará de Jangapico? ¿Cómo es la dinámica que se va a hacer ahí? ¿Yo tengo que ir con alguna información previa? No, ¿Es una conversación? Es una conversación donde básicamente es plantear necesidades. Lo importante es que podamos tener representatividad por las distintas áreas. Sabemos que quizás vamos a tener en la música, en la danza, en el de Rapa Nui, vamos a tener mucha gente que va a querer participar, pero hay otras áreas que son quizás más débiles, quizás como en los temas sobre todo que son los nuevos medios, la gente que trabaja artísticamente de forma digital, quizás tampoco los tenemos tan identificados. Pero es importante también poder contar con esa muestra y que esa gente también participe, va a tener su espacio, tiene su espacio dentro de este proceso. Este plan, todo lo que se converse durante esta semana, ahí en el Almará de Jangapico, ¿cuándo están más o menos los resultados y cuándo se proyecta que podría estar este nuevo plan municipal de cultura? Bueno, formalmente este es un proceso que tiene obviamente una fecha de término, que es septiembre de 2025, y dentro de todo este tiempo nosotros tenemos que cumplir con 3 etapas. Ahora estamos en una primera etapa que es de diagnóstico, luego entramos en una segunda que es de elaboración. Hay un equipo metodológico externo al municipio que elabora este material, y luego eso en una tercera etapa se devuelve para una validación también con la comunidad. O sea, en el fondo le preguntamos a la comunidad, ya, ¿están representadas las necesidades, sí o no? ¿Se ven reflejados en esto que nosotros plasmamos como nuestro instrumento de trabajo? Como plebiscito, como claro, que votábamos la Constitución, y después les gusta cómo está luego escrito. Que se vota esto y la comunidad dice sí, me parece, esto entra a consejo y se ingresa formalmente dentro del Pladeco, y esto debería terminar en septiembre de 2025. Por ejemplo, hay un tema que yo creo que le va a importar mucho a la comunidad, está el tema de Atapati. También hay un día especial solamente para Atapati. Sí, dejamos un día especial que es el 20 de mayo. Recordar que esto va a ser del lunes 12 al 20 de mayo, desde las 10 hasta las 12 del día. Eso va a ser como el horario de trabajo. Y sí, justamente el día 20, que es el último, dejamos un día solamente para que se hable de Tapati, porque sabemos que es un tema de súper interés. Sabemos también que la gente espera que en este nuevo periodo alcaldicio se generen ciertas cosas, ciertos cambios en Tapati. Entonces dejamos esa jornada para que la gente pueda solamente dedicarse a hablar de Tapati. Y también, en el fondo, para que no sea obstructiva con los otros días, porque quizás alguien tiene muchas ganas de hablar de Tapati en la mesa de danza, de música o qué sé yo, pero la idea es que ese tema no se robe el protagonismo. Entonces, dejarle su propio día, que va a ser el 20 de mayo. Ahí se puede ir a hablar del tema de los puntajes, de todo lo que quiera hablar. Y eso, por ejemplo, si está listo el plan en septiembre, ¿debería haberse reflejado ya para la próxima Tapati o también no es tan rápido como...? A veces, quizás hay cierta ansiedad en que ciertas cosas se hagan rápido. Claro, ciertas cosas se hagan rápido, pero también nosotros que funcionamos bajo una estructura municipal sabemos que todos los procesos son súper lentos. Entonces, lo esperable es que se vean ciertos cambios, pero en su totalidad se va a poder desarrollar ya a un par de años más.
porque hay tanto estructuras internas como formas de funcionamiento externo que se tienen que mejorar, transformar para que la Tapati pueda pasar a un siguiente nivel o pueda justamente mejorar estas cosas que quizás la gente ve que no se están haciendo, no se están abarcando y entra una ansiedad un poco. No es tan fácil. No es tan rápido, pero sí ya va a estar como por lo menos una guía de qué es lo que quiere la gente, por ejemplo, para esta Tapati del próximo es una año. guía general, en el fondo también nos comprende a todos los que trabajamos en el ámbito cultural, es una directriz para nosotros, como por ejemplo yo que trabajo en la oficina de planificación, para saber hacia dónde nosotros tenemos que dirigir nuestras postulaciones a fondo, para Catipare también en qué es un insumo para saber qué es lo que quiere la gente, no sé, consumir con respecto a temas de literatura o qué sé yo. También para Tapati saber dónde se tienen que hacer las mejoras más inmediatas, qué es lo que la gente, no sé, tema de bases o quizás otras temáticas que la gente quiere con más ansiedad que se mejoren. En el fondo a nosotros nos va a servir para tener este escáner y ver para dónde dirigimos nuestros esfuerzos. Todas las que esto va a ser como esta hoja de ruta, básicamente, en tema cultural, y cómo, para ir cerrando un poco, se va a ver reflejado para la comunidad. No sé si es que cambia la forma de ver la cultura, ¿eh? No creo que es muy ambicioso ese objetivo dentro de un plan de cultura municipal más encima, que igual obviamente tiene esto de que nuestra estructura municipal funciona súper lenta. Más bien es como justamente donde nosotros tenemos que poner nuestras prioridades. La idea, obviamente también se van estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, obviamente el corto plazo va a ser bajo las cosas que son más exigidas por la comunidad. Pero lo que debería como concretamente empezar de verdad a verse como de lo que se levante en este proceso sería para el 2026, porque también hay un tema presupuestario ahí que también hay que, ¿cómo se dice?, ligar, amarrar a este plan, que en el fondo, claro, en el próximo presupuesto que se construya, 2026, tienen que haber ciertas iniciativas que nacen de este proceso, incluidas. Entonces, como, o sea, incluidas y financiables. Sí, una cosa que se incluye y la otra que ten los recursos necesarios. Oye, nos quedó súper clarito de más o menos qué es lo que va a pasar esta semana. Te damos el espacio para que puedas dirigirte a la comunidad e invitarlos también a ser partícipes de esta creación de este nuevo Plan Municipal de Cultura. Bueno, como lo he estado diciendo en varias ocasiones, sobre todo, bueno, a través de la radio, invito a toda la comunidad a participar. Es muy importante, quizás también lo he dicho, quizás la gente también está media cansada de los procesos participativos o como de repente tiene como cierta reticencia, ya que siempre son como la crítica, oye, pero yo fui a opinar y nadie tomó en cuenta mi opinión. Nosotros tenemos mucha fe en que este nuevo proceso tenga frutos en el corto plazo. Estamos trabajando para ello y nada, pues necesitamos este insumo que es el más importante, la opinión diversa, la opinión de toda nuestra comunidad, y eso lo va a poder hacer del 12 al 20 de mayo en el Marae de Jangapico, desde las 10 hasta las 12 del día. Están todos súper invitados. Por favor, comunidad, asista, los vamos a estar esperando allá en un espacio rico para conversar. Y eso. Con la invitación entonces de Meraji, muchas gracias por estar con nosotros. Ponemos fin a esta nueva entrevista del domingo en su canal Matao de Rapa Nui. Que estén muy bien.